¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy que es viernes 26 de febrero del año 2021, vamos a regresar a las entregas sobre las obras literarias. En realidad bajamos un poco el ritmo, solamente el martes no hicimos entrega literaria porque he estado haciendo algunas con respecto a generar un programa. Regresé a dar clases de manera formal y he aprovechado para subir los contenidos a este canal y adaptarlos también para ti que no eres parte de ese programa escolar, puedas encontrar en un orden de ir de menos a más o de ir de una superficie a una profundidad, el asunto de destacar los elementos más importantes del arte en particular, o más bien dicho, en general, pues las actividades artísticas, y después en la literatura el mismo proceso. Entonces estarán desde qué es el arte, la importancia de la literatura en la vida, de qué se alimenta la literatura, qué define a la literatura con respecto a las demás artes. Y nos faltarán, creo que solamente me falta una para regresar otra vez a los niveles de lectura, que ya realmente con esa se abre nuestro programa. Es la primera grabación que está puesta aquí en la historia de este canal de Master Vidal. Y entonces hoy retomamos nuestras entregas literarias que solo cambiaron, pues las hacíamos los jueves, martes y jueves, y hoy la tenemos en este viernes 26 de febrero. Y es con una novela maravillosa. Tiene muchas situaciones importantes. Sin duda ya creo, aunque todavía es relativamente joven la novela, ya es un clásico y a mí me parece que tampoco puedo adivinar demasiado, pero es una de las grandes muestras, y así será hacia el futuro, de la composición esencial de una novela. Nos estamos refiriendo a El nombre de la rosa, del maestro italiano Umberto Eco. Bueno, pues vamos por la parte biográfica. Eco nació en el 5 de enero de 1932 en Alessandria, en Italia, y murió el 19 de febrero del año 2016 en Milán, también en Italia. El nombre de la rosa apareció en 1980, seguramente, y tiene sus ventajas. Yo creo, bueno, se hizo una película con Sean Connery haciendo el papel de Guillermo, este investigador, y la película es bastante buena, es bastante, avanza muy, muy bien, va contando la historia, y me parece que terminaron un asunto muy justo entre la novela, porque pasaba que yo vi primero la película y después regresé a la novela, hoy la vuelvo a releer después de muchos años, y eso a mí me gusta mucho en términos de cuando se hacen en cine, que te remita nuevamente al asunto de la lectura. Sin duda, pues la lectura, cuando eso sucede, es mucho más amplia, es mucho más profunda, porque se genera ese espacio de acción que da la literatura, que permite las letras y en particular la novela. Pero tampoco está mal, ahora tengo muchas ganas de ver, de revalorar la película nuevamente, porque me parece que es mucho más esencial, es más directa, y lo cual es una ventaja que ahorita te voy a ir generando. Es mi primera tesis de lanzamiento con respecto a estos aparentes secretos de la novelística, de cómo está escrita, de las intenciones del maestro Humberto Eco con respecto a El nombre de la rosa. Para eso hay que decir entonces que, bueno, el asunto era que la obra apareció en 1980, entonces la película debe ser por ahí del 82, 81 quizá. Eco fue semiólogo, filósofo, es decir, un especialista del lenguaje, ¿no? La semiología es la rama que se encarga del estudio lingüístico. Es decir, el tipo estaba interesadísimo en qué era el lenguaje, sus manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces me parece que aquí hay seguramente él lo planteó como una apuesta. Teníamos el viejo cliché, así es en su gran mayoría, que los autores, los artistas, los escritores, escriben y después por ahí se van enterando a lo mejor pues de estos secretos sin que sean para nada unos especialistas en el lenguaje, es decir, muchos de ellos han dado clases de literatura, están muy cerca del arte, una vez que pasan al asunto, o bien del periodismo, una vez que pasan al asunto literario y los que hubieran tenido éxito, bueno, pues entonces ya se dedican de lleno
pero no son necesariamente unos estudiosos de su propia creación, se lo dejan a otros, ya no solo de su propia creación, sino del material que trabajan. Lo saben, lo leen, se informan un poco como contexto, pero no es que sean especialistas en la materia que le dejan a otros que se encarguen, como el caso de la semiología o la filología, por ejemplo. En el caso del maestro Humberto Eco, yo tengo la impresión, esto habría que revisarlo, que él venía en realidad desde ser un profundo estudioso, tan profundo que encontró, esto solo lo puedo expresar como manera de fórmula, pero en realidad no es así, que encontró como la manera, como que encontró como la receta, absolutas comillas, de cómo, si no de cómo se escribe una novela, sí de los elementos principales de la novela. Recuerden que en ese sentido Eco fue tan metodológico que uno de sus grandes textos, cuando menos en mis tiempos de estudiante, esto hace 20 años, no sé si se siga trabajando de esa manera, me parece que sí, porque también se hizo un clásico, es cómo se escribe una tesis, es decir, un libro técnico de Humberto Eco, de a partir de cómo entonces es que se plantea y se llega desde la generación de una idea hasta el planteamiento, pues sí, finalmente filosófico y también argumentativo con respecto a una tesis. Bueno, Eco entonces, a mí me da la impresión de que se puso a estudiar la literatura, encontró los elementos que hacían sustentarse exitosamente a las novelas, en particular con las novelas, y después de haber dicho el tipo, bueno, pues ahora ya tengo el mecanismo, ya sé cómo es el mecanismo, pues ahora voy a escribirla. Y el asunto es que le salió y le salió maravillosa, porque seguramente muchísimos maestros que nos interesaran los mecanismos de la novela y que profundizáramos en la construcción, como si me explicaran de manera muy, muy importante cómo se sostienen las paredes, ¿no? Entre aprender arquitectura y generar un gran edificio, una gran obra civil, entre saber la mezcla química de los elementos de la pintura, las medidas, bla, 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 y hacer una obra, hay un camino bastante largo, porque parecería incluso que son otras, como que fuera otro concepto, como que fuera otra situación. Bueno, pues Eco se la brincó. Eco venía de ser un estudioso, venía de ser una especie de erudito sobre la filosofía, sobre la literatura, perdón, y dijo, voy a escribir una, ya tengo el mecanismo, y le salió maravillosa, porque el nombre de la rosa es verdaderamente maravillosa. Es decir, sin duda también tenía el talento, lo aplicó, seguramente se siente una obra muy disciplinada, pero para nada forzada, no es un robot ahí que apenas se mueva, no, 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 sino le salió una bailarina preciosa, ligera, poderosa, apasionada, es decir, una obra de arte finalmente. Ahora, no tiene necesariamente, es decir, sí tiene un camino espiritual, pero no es un camino espiritual de nuestro héroe. A mí me parece que lo que Humberto Eco se propone era, voy a dar ideas, dijo Eco, muy profundas sobre lenguaje, literatura, semiótica, el sentido de las palabras, filosofía, axiología, es decir, el estudio de los valores de los seres humanos, ética, religión, teología. Entonces, sobre todas estas palabrotas que te estoy mencionando, Eco ha de haber dicho, voy a trabajar sobre eso, pero las voy a montar sobre una historia absolutamente entretenida, tan entretenida que te obliga, pues, esta vez la leí con mi madre y la leímos en dos ediciones diferentes. La mía tiene 470 cuartillas y yo creo que aquella debe tener 600, es todavía mucho más gordo el libro. Entonces, bueno, y no es para nada pesada, sin duda tiene por ahí sus momentos como toda buena obra humana de sus altibajos, no podría mantenerse así, sería absolutamente imposible, no da tanto espacio y tanta escritura para mantener esa intensidad, nos ahogaríamos. Irremediablemente incluso el lector tendría que hacer esas pausas, sí, sí tiene sus bajas no son para nada una situación en la que la calidad se caiga, es decir, tiene sus bajas para sostener la historia, pues no tiene como un edificio, otra vez tendrá sus espacios base y entonces después tendrá sus pilares y luego ya sí sus riesgos sobre los frontales, por ejemplo, ya sí trabaja barroco, sus elementos sutiles,
etcétera, etcétera. Bueno, eso, entonces no hay un asunto espiritual propiamente, hay un asunto casi policíaco. Trata sobre un monje que se dedicaba a la, estaba este tipo en la, estos tipos que se dedicaban al asunto a la Inquisición, era un inquisidor que después no le gustó tanto porque encontró muchos defectos en el asunto con sus compañeros y con la iglesia en términos de los inquisidores. Había una obsesión, no es gratuito lo que te voy a mencionar, había una obsesión por parte de los inquisidores en convertir en verdad lo que no sabían si era verdad. Es decir, tenían sospecha de que alguien hacía brujería. Y como no podían quedar mal, entonces al final de cuentas el juicio no era justo y había una especie de cómo demuestro que ese tipo o esa tipa hacen brujería. Sobre eso estaba trabajando. No le gustó porque éticamente es muy, muy jodida esa situación. Y entonces, bueno, se dedica a otras cosas y lo mandan a llamar a, una, a un convento que es muy significativo también porque está en la cima de una montaña, es decir, está en lo más alto de la geografía humana. Este convento está en la punta de la montaña representando el conocimiento, porque además el centro de ese convento es quizá la biblioteca en ese tiempo más grande que tiene la cristiandad. O sea, los libros más importantes, tanto los permitidos como los no permitidos, estaban guardados ahí. Entonces, si quieras, ahí empiezan las metáforas y las analogías y los ejemplos de Humberto Eco. Si quieres acceder al conocimiento, bueno, pues tendrás que subir una montaña. El conocimiento está aquí arriba, hay que acceder y no va a ser de manera sencilla. Bueno, pues él va a hacer una investigación sobre lo que está pasando en ese lugar. Casi de nota roja, porque lo que está sucediendo son asesinatos. Cuando menos apareció un muerto y entonces él va a hacer esa investigación. La obra no la narra el ayudante de este Guillermo, que es el personaje principal, su ayudante, un muchacho en ese sentido, un monje joven, es el que nos va a narrar una situación. No la cuenta cuando este monje ya es viejo, este muchacho que está narrando la historia ya es viejo y entonces hizo su memoria, ya todo ocurrió y nos dice, bueno, pues hace 60, 70 años, 50 años sucedió esto y empieza a contarnos la historia de que él era un aprendiz de su maestro Guillermo, que no solo era su maestro en términos académicos, sino sobre todo además fue su maestro de una profunda aventura. Y ahí empiezan los juegos que va planteando. El primero entonces es que Eco, esto que te estoy diciendo, filosofía, teología, axiología, ya dije filosofía, literatura, arte, todos estos temas tan profundos, él los va a montar en una intriga que parecería de Agatha Christie, pues, y no lo digo por hacerlo menos, sino porque es básica, es aquí se asesinó a alguien, hay un sospechoso que se fuga, que se esconde, y sobre eso va. Entonces, sobre el que nos ha atrapado para encontrar qué está pasando en ese convento, es que nos va soltando todos esos, le voy a llamar ladrillazos, porque sí lo son, pero no es porque sean aburridos, todos esos ladrillazos de información y de reflexión de cualquiera de estos temas. Particularmente dos, creo yo. Uno importantísimo del lenguaje y otro que yo le llamaría teológico, incluso por encima del asunto de la filosofía, de qué es el hombre, sino cuál es nuestra relación con Dios. Y vamos a arrancarnos, pues voy a ir leyendo ahora que revisaba mi temática, no son muchas las citas que aparté del libro, no es un libro de frases domingueras, lo cual está maravilloso porque eso genera que es un libro muy compacto, no es un libro que tendamos, que estemos caminando y de vez en cuando nos encontremos con un oasis ahí de belleza o de reflexión, no, sino es un libro muy compacto. Hay tan pocas cosas, estoy exagerando, hay tan pocas cosas que destacar porque todo el paisaje está parejo, porque cualquier cosa se presta a la reflexión, porque cualquier elemento nos intriga. Solo en general te puedo hablar del pasaje cuando el chico descubre el amor carnal con esta mujer desconocida, que a él le aparece ahí como una epifanía carnal maravillosa que le transforma el mundo, que lo regresa a una inocencia para preguntarse
a ver, Dios, ya esto con estudios teológicos, ¿no? Dios, ¿por qué es tan malo esto que resulta tan placentero? ¿Cómo es que esto se llama pecado y la mujer con la que lo hice es un monstruo? Si el asunto es tan maravillosamente placentero, tan maravillosamente profundo en su conocimiento, en una especie de incluso hasta de reflexión mental sobre qué es el cuerpo, qué sería una relación sexual, qué es el otro, en este caso él como hombre, qué sería esa mujer. Hay tanta profundidad en eso que cómo es posible que esto sea un pecado, que en esto esté Satanás y esas voces que traía guardadas históricamente. Bueno, pues el pleito entre las iglesias, la revolución da para muchísimo. Seguramente es un libro sobre el que se ha escrito muchísimo y se han hecho muchas tesis a partir de lo que trae de información. La revolución filosófica y religiosa del verdadero sentido de la existencia de San Francisco de Asís. Nos lo han puesto como un santo místico barato, ¿no? Que hablaba con los... Ese es maravilloso, por ejemplo, que yo de verdad hasta ahora lo volví a recordar, que San Francisco hablaba con los animales y con el hermano lobo y la hermana luna, pensando en que tenía esta cuestión como ecológica, como de este asunto de yo soy hermano de la existencia. Entonces decimos, ay, pues qué bonito, qué lindo santo. Y no, en realidad se pone a hablar con los animales porque sus hermanos no lo entendían. Él decía, es tan obvio lo que te quiero decir, es tan claro lo que te quiero transmitir, pero tú eres un puto necio, que entonces mejor se lo digo a los lobos, se lo digo al hermano oveja o se lo digo a la luna. Son más inteligentes que tú, me hacen más caso que lo que tú dialogo mejor con estos elementos que no tienen razón en términos del mecanismo que contigo, que eres un necio, que estás encerrado, que la verdad la tienes ahí puesta, que te amarra, que te da existencia para no caerte en un abismo de ignorancia que en este caso le podemos llamar el cielo o el infierno. Bueno, y a mí me gusta mucho también, creo que aquí esta sí la traje hacia nosotros, la reflexión del sueño, del último de los sueños, donde Guillermo descubre también el sueño del muchacho, le permite a Guillermo generar la última llave para desanudar esa maraña de hilajos que se había convertido el caso. Como buena novela semi-policíaca o francamente policíaca, bueno, no podría, sí, podríamos, le vamos a policíaca, el tiempo se le va acabando, pues tiene 7 días para resolver el asunto y de pronto dice, te queda una noche, mañana en la mañana te vas y es más, no te queda, él se lo toma porque le dice el abad, le dice, ok, muchas gracias, no descubriste nada, en fin, pues bien, duérmete, descansa, por mí te irías ahora mismo, pero los caminos son peligrosos, entonces te vas mañana en la mañana. Y él ya por su albedrío decide cerrar su investigación y entonces nos va generando, pues de estos 7 días lo va enfocando como si fuera cinematográfico, justamente nos va llevando como al último momento, el momento en el que el tipo está ahí colgado del barandal y el enemigo le está pisando los dedos para caer al vacío. Y de ahí, bueno, se salva, etcétera. Relativamente, bueno, si no es exactamente un final feliz porque hubiera sido muy barato, sí genera un final de si hay un cierre, pues sí, si hay un elemento que dice, ok, aquí se acabó este proceso con ese maravilloso, brutal incendio, pues que seguramente en términos teológicos hablará de purificación, con ese incendio que arrasa todo. Empieza por la biblioteca, empieza por la lámpara y el famosísimo libro que ahí está la otra línea de búsqueda, el famosísimo libro de la comedia de Aristóteles, y acaba quemando absolutamente todo. Bueno, así que si no la has leído, pues vale la pena, sin duda, pues que ahora que hay además tiempecito, pues vayas y con calma, ojalá que esta información te ayude a ir elaborando en ese sentido de investigador y que te permita pues disfrutar mucho más o con más tranquilidad El nombre de la rosa de Humberto Eco. Estos famosos asesinatos, ya lo sabrás, no eran tales, los estaba matando el deseo de conocimiento, los estaba matando literalmente el libro, eh, pues por el asunto no lo quiero contar por si no lo has leído, porque esa parte es muy importante. Bueno, estaban en la búsqueda del texto que estaba prohibido, el texto asesino,
y que al final de cuentas desapareció, no estará jamás, y aquí es bien importante, bien lindo, porque no sabemos con el conocimiento que tenía Humberto Eco si se lo está inventando absolutamente y no tiene idea, o si en algún momento dijo, sí, sí es histórico, por ahí alguna vez existió esta posibilidad, que es Aristóteles hablando sobre la comedia. Aristóteles había hablado sobre la tragedia y los elementos que permiten al espectador reconocer el elemento trágico y que lo sublimará. Bueno, pues entonces Aristóteles promete escribir sobre la comedia y ese libro jamás aparece, porque integra en términos de la comedia el elemento de la risa. Y la risa, sostenida por este personaje, el contrahéroe o el antihéroe, que es Jorge, que es este ciego que en realidad, bueno, está padre el símbolo, la novela está llena de símbolos, pues es interesante cómo este ciego sabe tanto, pero no ve. Su mundo está encerrado en él sabe un montón, incluso sabe hasta moverse, ya no necesita ver, porque se mueve en la biblioteca con toda ligereza por todo el convento, no se lastima, dice el chico que entonces hasta casi parece que ve sus ojos, quedaron tan firmes en su ceguera que parecería en realidad que está observando. Varias veces duda sobre la mirada intensa de este ciego que no está viendo. Y que es un lindo juego, porque el tipo tiene dentro un laberinto tipo Borges, de conocimiento brutal, pero es incapaz de ver al ser humano. Lo percibe, lo analiza, lo razona, sabe de él, lo explica, pero es importante, no lo ve. Entonces ahí hay una enorme metáfora de cómo el conocimiento excesivo se convierte en un monstruo interior con respecto a nosotros mismos. Bueno, pues arranquémonos para aligerarlo. ¿De dónde parte decía? Yo creo que hay dos elementos importantísimos. Este asunto filosófico, teológico, que va a plantear Humberto Eco con qué es el hombre y su relación con Dios y su relación con qué es conocer y con el lenguaje, ya de por sí ya se puso muy complicado. Y, y el otro, cómo lo va a plantear a partir de la construcción de la novela. Por ahí en alguna parte de la novela dice, claro, pues el convento, y no solo el convento, es un microcosmos de todo lo universal, ¿no? Es decir, como si pudiéramos decir, está el todo y el sistema, cualquier sistema, en realidad, dicen los elementos espirituales, funciona, tanto un sistema menor, funciona casi de la misma manera como un sistema mayor. La ciencia, por ejemplo, al encontrar que los electrones giran alrededor del núcleo del átomo. Eso se parece muchísimo, por ejemplo, a los soles con sus planetas girando alrededor de ellos mismos. El mecanismo podríamos decir que básicamente es parecido. Es lo mismo, dice el principio espiritual, lo grande que lo pequeño. Entonces, el nombre de la rosa va a abrir con 7 días de investigación. Este hombre llega ahí a esta montaña donde está guardado el conocimiento y tendrá 7 días para hacer esa investigación. 7 días dura el Génesis en la Biblia. Y además la otra relación es que los primeros textos del Génesis de la Biblia dice en el principio era el verbo. Es decir, la acción, la filosofía, la vida, la existencia y el lenguaje aparecen en el mismo momento. Cuando Dios dice en el principio era el verbo, era ese Dios, esa posibilidad de ser que ya era y que sin embargo en algún momento se manifestará para crear esta realidad, y ahí aparece la realidad. Y dice la Biblia que en 7 días, con sus noches, entonces Dios crea al mundo, y en el quinto hace el mar, y en el cuarto, estoy ahorita citándolo así sin memoria, y hace al hombre y lo siente solo, y de la costilla saca a la mujer, y 7 días tarda en hacer la creación. Dice mucho más adelante en la novela uno de los textos que el primer elemento que generó la creación fue la risa de Dios, que hay un asunto importantísimo. Hoy hace mucho sentido si pensamos también en la risa como un elemento de ternura y de diversión. Yo me acordé muchísimo de un cuento, no sé si es una novela completa o es un cuento de Jodorowsky, donde 3 monjes van a un poblado, van a pedir limosna, pero no paran de reír, y entonces eso confunde mucho a la gente porque piensan pues evidentemente que se están burlando, ya tienen mucha hambre, tienen frío,
es decir, están muy necesitados, pero no paran de reír. Entonces, incluso creo que a dos de ellos los matan, uno se logra escapar y cuando llega a contar la historia del siguiente poblado donde él terriblemente vio cómo asesinaron a sus compañeros monjes, llega al siguiente poblado y cuando cuenta la historia no termina de contarla bien porque no para de reír. Entonces, incluso ante la muerte de sus propios compañeros, como él sabe que esta realidad es un juego y que la muerte los va a mandar directamente a la presencia de Dios, eso lo pone muy feliz y el monje no para de reír. Un poco así sería este asunto de si Dios estaba, esto solo es una cuestión de lenguaje, Dios estaba y de pronto ante tanto gozo de ser, se rió y entonces a partir de reírse se genera la creación. Le quita todo lo trágico, le quita todo lo temeroso a nuestra existencia para volverla absolutamente lúdica, absolutamente divertida. Bueno, pues el primer elemento es entonces que la novela se desarrolla en 7 días. Desde la llegada del monje, de este par de monjes, a que acaba, a su último descubrimiento, pasan exactamente 7 días, que son el Génesis. La novela es una antigénesis, porque si bien el Génesis empezó a crear, dijo Dios, en el principio era el verbo y luego dijo hágase la luz y hágase la tierra y las aguas y bla, 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 acá termina con la destrucción de la biblioteca. Acá el asunto empieza con un asesinato, no con un nacimiento. Nuestro Génesis arranca con un asesinato de uno de los monjes y termina con la destrucción. El Génesis de la Biblia arrancará con nacimientos, dejando la existencia en plenitud. Es decir, también ahí hay un asunto de nosotros hemos recibido esa existencia, nosotros los hombres, ¿qué hemos hecho con ella? Bueno, pues ese es uno de los primeros elementos que trabaja Eco para este asunto de la novela. Y bueno, claro, y de una vez lo adelanto para ligarlo. Y terminará con una cita en latín sobre el nombre de la rosa, que la explicaré al final, pero es todo un concepto filosófico. En filosofía hay un tema sobre la existencia de la rosa que más o menos versa sobre esto. El nombre que nombra, que determina la cosa, no es la cosa. Entonces, a partir de ahí, los filósofos se pusieron a discutir de manera muy profunda, a veces muy aguda, si esta especie de separación en términos de conocimiento entre nosotros y las cosas, como si hubiera una división entre lo que nos rodea y nosotros. Heidegger, muchísimos años después de estos primeros planteamientos de la filosofía, incluso va a establecer que en nuestro Dasein, dice él, en nuestra existencia arrojada, en nuestra aparición arrojada a un mundo, nosotros vemos cosas en función de nosotros. Entonces, no sabemos qué sea este cuadro. Lo reconozco como cuadro y como un asunto estético en función de lo que yo lo determino. Alguien me lo regaló y lo he colgado. Y por eso tiene un valor para mí. Y por eso es valioso. Y la función del cuadro depende de mí. Pero en realidad como objeto, como cosa, no puedo saber nada. Habría una especie hasta de separación. Lo único que lo liga es que le puse el nombre. Si esto no tuviera, este sería un juego ya a nuestras alturas absurdo, pero si no tuviera nombre, cuando menos tendría que decir que es una cosa. Cuando vamos a pensar que vas caminando en la noche y ves algo en el cielo y no alcanzas a definirlo, seguramente si me platicaras me dirías, oye, me encontré algo en el cielo y ¿qué era? No sé, era como una cosa, era como una cosa. Si que era cosa, es lo que nos liga. Si realmente no pudieras verlo, es probable que ni siquiera te hubieras dado cuenta de eso. Los nativos americanos se dieron cuenta de las barcas españolas porque ya estaban, es decir, si nosotros hiciéramos una especie de viaje en el tiempo y pudiéramos regresar a ese espacio, nosotros veríamos carabelas y diríamos, ahí están los barcos españoles a punto de llegar a las islas estas de Dominicana, ¿no? Que ahora son Dominicana. Pero ellos no pudieron notarlo. Se daban cuenta porque el oleaje llegaba diferente, porque el oleaje no venía parejo, sino que tenía un hueco que seguramente algo allá lo estaba partiendo.
No sé si lo confundirían con una isla, con una montaña, seguramente lo han de haber relacionado con algo, pero en su realidad no estaba el nombre de barco, no solo como nombre, sino no estaba esa cosa. La primera identificación fue como cosa, justamente. Esa determinación, cuando le logran llamar barco, dicen algunos expertos en lenguaje, lo que hacemos es familiarizarlo, como las historias de adolescentes, de niños que se están convirtiendo en adolescentes y entonces en la novela o en la reflexión dicen, ah, ok, esto es el amor. Nombrar al amor es empezar a apropiarse, ya se hizo parte de él. Era inocente, no sabía qué era, se encuentra con una pareja y ahora sabe qué es el amor y entonces ya lo puede nombrar, ya lo convierte en su mundo. Antes no podía definirlo, no podía decir nada de él. Eh, entonces el cierre es maravilloso porque dice el nombre de la rosa no es la rosa. Y si no podemos nombrarlo, si el nombre de la rosa no es ella, entonces, ¿qué es la rosa? Y podríamos generar casi un asunto como de si no existiera el mundo, como si no existieran las cosas, en tanto que no podemos saber de ellas más que atributos que les vamos poniendo. Entonces yo te puedo decir que la pared es blanca, fría, me protege del exterior, ¿ves? Pero te estoy dando puros puntos relacionados a la pared, porque la pared no sé qué es. Ya, ok. Entonces me arranco con lo que fui generando. Ahí va a ir sucediendo la reflexión sobre la novela y hasta el final con esta reflexión filosófica. La primera que tomé dice, razonar sobre las causas y los efectos de cualquier situación, que es que genere una causa, que es una causa y sus posibles efectos, es algo bastante difícil y creo que solo Dios puede hacer juicios de este tipo. A nosotros, a los hombres, nos cuesta tanto establecer una relación entre un efecto tan evidente como un árbol quemado y el rayo que lo ha incendiado. Es decir, imagínate también en el sentido la dificultad del conocimiento humano. Cuando esta gente de las cavernas, pues llovía, se metía a las cavernas, escuchaba los ruidos, veía los rayos, veía los truenos, escuchaba los truenos, veía los rayos, y cuando escampaba y salía, veía árboles quemados, el asunto no era sencillo, era que sucedió, a lo mejor una vez sí lo vio y empezó a relacionarlo de esa manera, pero ¿qué ocasionaba? Es decir, si vamos preguntando hacia atrás, vamos a un abismo enorme. Si es cierto que entonces sale un rayo y que pega en un árbol y ese árbol se quema. Ese rayo de dónde venía, quién lo provocó, qué intención tenía, eso es puro abismo, ese es viaje al fondo sin respuestas. Ahí aparecen dos situaciones entonces, que van a aparecer también en las novelas, por supuesto. Las respuestas divinas, de todo está creado por Dios, todas las causas son determinadas por Dios, por eso es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, o el asunto que finalmente también ahí culpan al buen Aristóteles, o este atrevimiento prometeico de Prometeo, de Aristóteles, de empezar a preguntar por qué suceden las cosas, darles respuesta con una ciencia que aquí el gran temor para el asunto espiritual, religioso, es que deja fuera a Dios. Es decir, cuando la respuesta, esto ya no nos sacude tanto, pues porque somos hombres, en mi caso del siglo XX, y si eres muy joven, pues ya del siglo XXI incluso, eh, porque sabemos que el choque de las masas, de las nubes, provoca esas cargas eléctricas. Entonces, cuando las nubes chocan entre ellas y se rozan, se generan, son tan grandes y poderosas que se generan los rayos y los truenos. Esa situación eléctrica busca tierra, exactamente busca dónde descargarse y pega en la naturaleza y quema un árbol y se incendia el árbol. Bueno, esa es la respuesta relativamente científica física. Pero aquí lo importante es que cuando esa respuesta empezó a ser verdad, el asunto es que dejó fuera a Dios. Y lo ha dejado de tal manera fuera que la filosofía, por ejemplo, en el caso tiene otro contexto, pero lo voy a usar, mucho tiempo después, Nietzsche ha dicho, pues el Dios ha muerto, ¿no? Y justo se refería a ese Dios que nos daba las respuestas, ese Dios que al final del camino era ok y decíamos de niños, ok, y después a mi abuelo, ¿quién fue el papá de mi abuelo? Pues el tatarabuelo y el primero y el primero y el primero y el primero, se resolvía en Dice Santo Tomás
el motor es Dios. Dios generó al primer hombre, de ahí venimos y ahí se resolvía la situación. Pero ¿qué sucede cuando no? Cuando ya no está ese sustento. El camino se va a volver infinito, vamos a ir a un espacio, a un agujero negro ahí de preguntas. Entonces, por eso era complicado. La novela está puesta por ahí del 1300 y entonces esto verdaderamente sacudía a los pensantes, sobre todo a los hombres pensantes. Dice que los simples era mucho más sencillo con respecto a la vida que vivían. Ok, era tan difícil establecer la relación entre el efecto tan evidente como un árbol quemado y el rayo que lo ha incendiado que remontar unas cadenas a veces larguísimas de causas y efectos me parece tan insensato como tratar de construir una torre que llegue hasta el cielo. Está jugando con la famosa torre de Babel, que es, y lo vuelve a usar también cuando habla de San Agustín intentando entender a Dios, y entonces el niño ángel le dice con su cubetita, a ver, guárdame el océano en esta cubetita. Pues es imposible, pues es lo mismo que tú estás intentando hacer cuando quieres explicar a Dios. Aquí, esta nota muy reciente en la novela, si hablamos de 500 páginas, bueno, pues en las primeras 50 que aparece, ya empieza a generar las pistas que al final van a cuadrar. En este momento, bueno, pues lo puedes ir destacando y decir, ok, está interesante, pero sin embargo, es una enorme pista de cómo va a cuadrar al final. La tesis de la novela es si no nos hemos vuelto ciegos de conocimiento, si lo que ya no nos importa la verdad para relacionarnos, la verdad para admirarla, la verdad incluso para usarla, sino nos importa la verdad porque nos hemos vuelto lujuriosos del conocimiento. No sé si estamos celosos, si queremos ser como dioses, diría Erich Fromm, pero en otro sentido, más ético. Aquí no, aquí el asunto es saber por saber. Y ese vacío ya de saber por saber, sin ninguna situación espiritual, sin ningún uso para mis hermanos, sin ningún uso ético para los otros, nos va a volver locos. Y entonces ya dice, es inútil ir a buscar, no hay torre que vaya a llegar al cielo y que intente encontrar a Dios, no existe esa construcción, es imposible, ten humildad y acéptalo. Y sin embargo el hombre dice, no, lo sigo generando y lo sigo generando a partir de esta soberbia, de esta ceguera en el campo científico. Yo creo que habría que revisarlo, pues cuando tenemos en términos del planeta, naves tomando fotos fuera de nuestro sistema solar, lo que se requiere en tiempo, en dinero, en tecnología, para mandar una nave que ya esté tomando fotos del último planeta de nuestro sistema solar y sus lunas, y seguimos teniendo gente que muere de hambre, gente enferma. La humanidad tarda un año en recuperarse de una vacuna que a lo mejor ellos inventaron, que nosotros mismos inventamos. Es decir, cómo tenemos tecnología hacia afuera y nuestra soberbia apunta hacia afuera, pero adentro, en nuestra propia casa, la gente se nos muere por situaciones absurdas, ¿no? El mundo de las drogas, las situaciones éticas, las guerras, la violencia de género. No hemos avanzado gran cosa al interior de nosotros mismos. Ok, tal vez la única prueba verdadera de la presencia del diablo, el elemento del diablo también es el elemento que en la novela y en el mundo de la novela va a dar respuestas a esta especie de no avanzar, a que el mundo se quede estático. Yo creo que la tesis enorme, la vamos a ver más adelante, es la necesidad, ya también incluso empieza a aparecer la necesidad del mal, por lo tanto del diablo, como una regulación del hombre. La tesis de este hombre Jorge es justo, y termina él casi muerto de risa, es justo que la risa nos iguala, pues la risa es un acto como de soberbia, porque el asunto que se pierde con la risa, cuando algo le provocamos el elemento de la comedia, cuando lo volvemos ridículo, y ayer pensaba, mientras terminaba de leerla, decía, pues sí es cierto, pero si pienso en el Papa Francisco, con una torona ahí de estómago, sentado en su taza del baño, seguramente muy elegante, muy privada, muy lo que quieras, pero de pronto atorado del estómago, no pudiendo defecar, debe ser una cosa bastante graciosa. O el tipo dando un discurso o en su oficina hablando con alguien y con ganas
de defecar, lo humaniza, ¿ves? Le baja todo el asunto. O sea, pensar que el Papa va al baño, se limpia las nalgas, se tira pedos y le huelen, de pronto dices, claro, no es tan santo ni tan especial. La risa podría igualarme con él. Y eso no conviene, porque lo que ha mantenido controlado al mundo es el temor de Dios. Ni siquiera de los hombres, sino es el temor de Dios. ¿Cómo no hemos sido capaces de generar un Dios amoroso, creativo, libre, que ese es otro punto maravilloso que va a abordar la novela, sino hemos tenido miedo de nosotros mismos? Y ese miedo de nosotros mismos lo ha justificado el temor a Dios. El temor, el pensar en que Dios es un límite que no va a permitir que lo rebase. Entonces, imagínate un padre, el mío, por ejemplo, que terminó, que estudió licenciatura, que entonces yo, que cuando fuera a entrar al cuarto año de mi licenciatura, él me dijera, no, ya no, porque aquí solo alguien es titulado, tú no puedes. Entonces tú te quedarás en tercero. Y a su vez yo a mis hijos, entonces no, pues ustedes en la prepa, de manera tal que a lo mejor un día llegamos en esa generación a que ya nadie estudia. ¿Por qué? Porque nadie podría, comillas, rebasar o ponerse al mismo nivel que Dios. Y entonces el diablo es el personaje maravilloso para representar el amor de Dios, porque es cierto que es complicado, políticamente no sería correcto decir tengo temor a Dios, pues no que es tan amoroso, pero qué tal si no le tienes temor a papá, sino a su cinturón. Ven, vivimos en un mundo semi-infantil. Entonces el asunto es, no puedo yo decir, porque no me voy a ver bien, decirle, le tengo mucho miedo a mi papá, porque pensarían que es un ogro, mi pobre papá. A lo que le tengo miedo es a su cinturón. Pero atención, el puto cinturón no me pega solito, no cruza y sale el cinturón del closet y me pega. Lo toma mi padre, seguramente muy enojado, y me da unas pinches madrizas. Pero ese truco hemos inventado, ¿no? Entonces no hemos sido nosotros, ni nuestra altanería, ni este Dios brutal que hemos construido, sino ha sido el diablo. Entonces el diablo es una maravillosa proyección que nos funciona para mantenernos regulados, para mantenernos controlados. Tal vez la única prueba verdadera de la presencia del diablo fuese la intensidad con que en aquel momento deseaban todos descubrir su presencia. Por ejemplo, cuando encuentran a la chica esta que es terrible, pues porque se mete al convento, la prostituyen y la prostituyen por hambre. Es decir, se la zumban a la pobre chamaca y le regalan pedazos de pollo y pan que ella baja y comparte seguramente con sus hijos. Es terrible desde el punto de vista de quienes lo están haciendo. Pero qué tal otra vez si en lugar de hacerme responsable y saber que no controlo mis actos, que estoy siendo falso, que tengo una doble conducta, que estoy utilizando a una persona y que por otro lado, según yo hablo de mi cercanía con Dios, aceptar eso no va a ser fácil. Mejor le pongo el nombre del demonio y la llamo bruja y la quemo y la castigo. Y para encontrar ese elemento, esa cosa que no queremos reconocer, entonces lo que generamos es la existencia del demonio. Porque si no hay demonio, nosotros seríamos los responsables. Pero como si hay demonio, entonces ya no hay problema. Ya fue el demonio el que se encargó de eso. Por eso dice el autor, Eco, tal vez la única prueba verdadera de la presencia del diablo fuese la intensidad con que en aquel momento todos deseaban descubrir que sí existía el diablo. Es decir, otra vez, si decimos que no existe el diablo, vamos a acabar con muchas de nuestras justificaciones, ¿no? Porque entonces yo cuando le ponga la mano a la mejor amiga de mi novia, ya no le voy a poder decir, mira, yo estaba muy tranquilo, pero el diablo me invadió y me llevó la mano a la nalga de tu amiga. Pues no, cabrón, soy yo evidentemente el que tendría que serme responsable de eso. La biblioteca se defiende sola, ya sabes, de todo este laberinto de trucos, de cómo también la metáfora es muy bonita, porque no hay fantasmas, no hay muertos, no hay gente que se aparece, sino todo está en la imaginación de nosotros. Es muy lindo cuando aparece el primer fantasma este que el muchacho ve y sale corriendo porque dice, puta, un gigante se me apareció, y en realidad era su propio reflejo transformado físicamente. O sea, la ciencia lo podía comprobar. Lo que estás viendo es un espejo y que te está reflejando a ti, convertido en monstruo según también el tamaño de tu miedo. La biblioteca se defiende sola, insondable como la verdad que en ella habita.
engañosa como la mentira que custodia, el bien y el mal puestos en el mismo elemento. El bien y el mal son hermanos, depende qué es lo que tú quieras ver como bien y qué es lo que tú quieras ver como mal. No tú desde nosotros y decidir, bueno, pues ahora decido que el agua es mala y de aquí en adelante voy a tomar ron. Esa sería una idiotez. Eh, pero sí es cierto que sí, que esta agua que ahorita me va a hacer muy bien, me va a refrescar la garganta, si me dedico 6 meses solo a tomar agua, físicamente la voy a pasar mal. Podría ser, o si hoy, si en lugar de tomar estos famosos o sanos 2 litros, me tomo 7 al día, me va a generar algún problema. Engañosa como la mentira que la custodia, laberinto espiritual como nuestra cabeza y también laberinto terrenal como nuestra presencia física. Si logras entrar, podrías no hallar luego la salida. Si te metes a un asunto de pensarle demasiado, puedes perderte en el laberinto. Si te metes al asunto de tocar, de jugando un poco con la literatura de Sade, de buscar en la carne, en el pecado, en la entrega, en la lujuria, también puedes acabar mal, también podrías no encontrar la salida. Es decir, aquel que se mete en drogas, ya el tipo que está verdaderamente perdido, cada vez con drogas más poderosas y que pasa una vida terrible, es lo mismo que el tipo que se metiera a una biblioteca, que ya está enfermo de conocimiento, ya perdió el sentido con la realidad, ya la gente que lo ama le huye, lo ve como un monstruo, no tiene amigos, posiblemente está solo porque ya está su perdición, su necesidad de conocimiento lo ha llevado a esa locura. Dice la otra cita, después comprendí entre coágulos de sangre y jirones de carne más flácida y blancuzca, surcado de lípidos nervios, lo que mis ojos contemplaban. Ya muerto, pero aún palpitante de vida, la vida gelatinosa de las vísceras muertas. Era un corazón de gran tamaño. Un velo oscuro cayó sobre mis ojos. Una saliva acídula me llenó la boca. Lancé un grito y me desplomé como se desploma un cuerpo muerto. Una vez que el muchacho tiene la relación sexual con la chica, que le parece fascinante y le parece maravillosa, como ya te lo mencioné, pasa esto. Se da cuenta que en la bolsa de la chica estaba el corazón de un buey y las vísceras, que seguramente las iba a cocinar pues para comer eso, ni siquiera le daban algo más sustancial. Y esta dicotomía, estos asuntos polares de un polo y de otro, tensos de tal manera provocan estas crisis. El chico acaba de asistir casi a una situación espiritual donde su cuerpo lo llevó a decir, güey, esta belleza, esta pasión, esta entrega, esta ternura, esto que estoy tocando, esta entrega de la chica, debe venir de Dios. Y sin embargo, cuando va a la bolsa y encuentra las vísceras y la carne, dice, güey, y esta carne, esto, fíjense, la rotura, el rompimiento de nuestro pensamiento. Dice Hamlet también en la obra de Shakespeare, si esta carne demasiado dura, quizá una bronca que hemos tenido los hombres es justo cómo me puede gustar tanto esa chica y sus tetas y sus nalgas y su piel y su olor y su sabor, cómo lo relaciono con su espíritu, cómo relaciono que esa carne tiene un espíritu, que ese espíritu se manifiesta por esa carne, cómo hago sagrado el cuerpo y también cómo hago mundano el espíritu, cómo ajusto esta experiencia en lugar de como hemos hecho hasta ahora culturalmente, de llevarlo hacia un lado enorme. Lo disfruto mucho, pero necesito confesarme. Lo disfruto mucho, pero cargo la culpa, como lo hemos seguido haciendo hasta el febrero del 2021. Da ese salto donde han pasado montones de cosas, donde la novela nos va, insisto, pues desde el arte, de la persecución de los crímenes, desde el asunto filosófico, desde el cisma que hay entre las diversas situaciones de la iglesia, franciscanos y marianos, pero se me escapa el nombre de los otros, por ganarse el poder, los papas que van a la guerra, que traen espadas, que están muy interesados en que los reinos no se separen porque eso va a disminuir el poder que ellos tenían sobre las situaciones feudales, etcétera, etcétera. Todo esto que te estoy diciendo expuesto en una narrativa absolutamente interesante, maravillosa, que te atrapa. Dice el personaje, cuanto más viejo me vuelvo,
más me abandono a la voluntad de Dios. Se serena esta especie de búsqueda y menos aprecio la inteligencia que quiere saber y la voluntad que quiere hacer. Eh, Creo que a lo mejor sí tiene que ver con la edad. Ahora que estoy trabajando en situaciones de meditación, el punto que en mi cabeza me da muchísimas vueltas es que la meditación no sirve. La meditación no es canal para algo. Con la meditación no gano nada. Si ahorita me pongo a leer un libro y mañana preparo una cápsula, entonces eso puede generar una charla y en una charla cobro. Si escribo una obra de teatro y la presento, cobro. O gano un diploma, o enamoro a una mujer, o lo que quieran. El asunto, tenemos una enfermedad de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. Y entonces justo ahora en esta pandemia, hace poco, hoy en la mañana veía a un amigo que está haciendo cosas en su casa. Entonces hoy hizo unas sillas, el queridísimo Germán, hizo unas sillas de cajas de refrescos, les puso ahí unas patas con unos fierros que se encontró en su closet, ahí en su patio, hizo unos banquitos de caja de refrescos con unas estructuras metálicas. Y en su cuarto ya arregló todas las lámparas y arregló todos los detalles de su casa, ya los arregló. eh, Tiene este afán de hacer. Y está desesperado porque él dice, ya que acabe la pinche pandemia, si no mi casa la voy a convertir en otra cosa. Dice el buen Pascal que todos los disturbios humanos tienen que ver porque alguien no sabe estar solo en un cuarto sin hacer nada. Que el asunto verdadero es mete a alguien a un cuarto a que no haga nada. Si lo logra, tienes un ser humano sano. Si el güey en ese cuarto lo pinta, lo destruye, le escribe, como Sade en la película, se hace caca y con la caca pone sus escritos y escribe sus obras, si arregla sus libros de alguna manera, si se mete al Facebook, si se mete al TikTok, si no para de hacer, tenemos esa enfermedad. Y un poco la vejez es justo ese punto de decir, güey, no vamos a ningún lado. Cuando me muera no me voy a llevar ni el cuadro que me regaló mi amiga, ni el horario de mi trabajo que ahí está, ni mi camisa que traje de República Dominicana. No, todo va a desaparecer. Entonces, ¿qué sentido tiene que me aferre a eso? ¿Por qué no me detengo? Y cuando yo te decía o te digo en estos asuntos ejercicios de la meditación, cuando me detengo y digo, ok, es que esto soy, me parece muy poco valorado, porque digo, ok, ¿y esto que soy? Viene la pregunta infernal, literalmente infernal en términos de la novela, ok, ¿y qué estás haciendo, cabrón? ¿Qué has hecho? Soy esto. Ni siquiera voy a mencionar mi nombre, pero soy esto, soy este ser humano, soy esta alma encarnada, soy esta divinidad puesta, soy esta chispa, dice los cuatro acuerdos, soy esta chispa divina. Y la voz demoníaca es, ok, chispa divina, ¿y qué estás haciendo? Te metiste una lana, te ligaste a alguien, leíste un libro. ¿Ven? Y el asunto es ese, pues, porque afuera de mi meditación, el mundo está haciendo cosas. Y entonces el mundo, mis amigos, mis hermanos, están cambiando de carro, están inscribiéndose, están viendo las series de Netflix, están comprando boletos para ir a Europa, están transformando su cuerpo. Entonces es afuera tan brutal este movimiento que cuando yo me detengo a decir, no voy a hacer, eh, viene esta inquietud. Bueno, cuanto más viejo me vuelvo, más me abandono a la voluntad de Dios y menos aprecio la inteligencia que quiere saber y la voluntad que quiere hacer. Y el único medio de salvación que reconozco es la fe. Algo debe estar ahí, yo me relajo. Que sabe esperar con paciencia sin preguntar más de lo debido. Y empieza el libro a apuntarse a esa tesis, a la tesis de que el exceso de conocimiento nos está volviendo locos. Y regresando a lo mundano, si regresamos a la obra de Eco, es maravilloso, porque este güey tan estudioso en el lenguaje, tan profundo en la filología, en la filosofía, en la semiótica, de pronto seguro, es mi impresión, se ha de haber planteado, ok, sé un chingo. ¿Y qué hago con todo lo que sé? Voy y se los digo a alumnos, algunos aburridos, otros interesantes, pero ¿qué hago con lo que sé? ¿Para qué es esto que sé? Quizá, esta es mi apreciación personal. Entonces el tipo dijo, pues voy a generar belleza. Y entonces crea la novela. Como Dios, que dijera, ok, ¿qué hago siendo Dios
¿Para qué soy Dios? Bueno, voy a crear mi reflejo y ¡pum! Crea al hombre y empieza esta historia maravillosa, abierta, profunda, etcétera, etcétera. Pero en realidad es una ilusión, diría Calderón de la Barca. Es un juego, es una ilusión, no es real, es una proyección de nosotros. Por lo tanto, tal vez entonces nos conviene proyectar lo más hermoso, lo más profundo, lo que nos haga bien en lugar de la brutal angustia, porque de todas maneras es una proyección. Ok, dice entonces adelante, el bien de un libro consiste en ser leído. Otra vez estas reflexiones sobre el lenguaje, sobre conocimiento. El bien de un libro consiste en ser leído. Un libro está hecho de signos que hablan de otros signos, por lo tanto en un semiólogo los signos son las letras. No se ve bien aquí. Estos signos son las letras, que hablan de otros signos, porque estos signos, cuando lea lo que sea, en mi mente se convierten en nuevos signos que hablarán de algunas cosas. Ya hablarán de lo que sabe Humberto Eco, que puso aquí como signos, que se convierten en ideas. Yo leo los signos, los convierto en ideas y después me remiten a las cosas que Humberto Eco planteó. En esa demasiado mecánica mi explicación. Un libro está hecho de signos que hablan de otros signos que a su vez hablan de las cosas. Sin unos ojos que lo lean, un libro contiene signos que no producen conceptos. Claro, no desaparecen los signos, pero no generan movimiento, están ahí quietos. Y por tanto es mudo. Quizá esta biblioteca haya nacido para salvar los libros que contiene. El origen, otra vez, el origen de la creación era posiblemente ser felices y lo hemos convertido en un infierno. El origen, quizá esta biblioteca haya nacido para salvar los libros que contiene, pero ahora vive para mantenerlos sepultados. Diríamos otra vez con Miguel Ruiz y en los Cuatro Acuerdos, nacimos chispas divinas porque tenemos miedo de esa divinidad. ¿De qué nos estamos escondiendo? Pues la verdad es que nos estamos escondiendo de nuestro propio reflejo, de ese espejo distorsionado que estoy viendo. Me estoy escondiendo de mi propia grandeza. Porque el mundo, porque sigo pensando que afuera está el reflejo de mi grandeza. Porque cuando yo me siento un escritor extraordinario con mis obras de teatro, y digo, güey, esta me quedó súper chingona, esta está maravillosa. Pero si se la presté a fulano de tal y no me contestó, si cuando intento montarla, los actores la quieren trabajar por ver cuánto van a ganar y no porque la obra los haya sacudido, si cuando la presentamos el público no le entiende, si no tengo un teatro donde presentarla, si cuando voy en la calle no dicen, mira, ahí va el autor de Paco y el monstruo, entonces cuando yo me fijo en esos signos externos, pierdo el valor de lo que está puesto. Otra vez, este libro es maravilloso, pero si no lo lees, no lo vas a descubrir. Ahora, el no leerlo no le quita lo maravilloso al libro. Aquí está, pero para descubrirlo hay que leerlo. Justo ese es el enorme mecanismo por el cual pasamos nosotros. Cuando digo esto, estaba hablando yo de un hacer. De todas maneras, de escribir una obra de teatro, por ejemplo. Pero ¿qué sucede cuando me quiero solo con ser? Con que yo sé, porque lo puedo intuir, que soy divino, que soy hijo de Dios, que soy la creación más grande, la creación más particular, que soy más valioso que la joya más valiosa de toda la historia. Pero si no lo veo afuera, si mi novia no me lo demuestra, si mi billetera no me lo demuestra, empiezo a castigarme. Ese es el brutal reflejo, ese es el asunto complicadísimo, ese es el viaje espiritual. ¿No? Las grandes obras literarias tratan de dejar de ver hacia afuera, ver hacia adentro, y cuando vemos adentro y nos convencemos, el mundo de afuera se diluye, el mundo de afuera pierde importancia. Zaratustra solo se va a bailar a su selva negra y a cantarle al cielo. Francisco se va a hablar entonces con las nubes y con el hermano Sol y la hermana Luna, también en términos de crítica, pero también porque ya no importa lo que está aquí alrededor. Ok, una vez que nuestro personaje juvenil está enamorado, encuentra todo lo que lo sacudió internamente, a la chica la asesinan de bruja, la destazan, la matan, la queman y reflexiona así. Él dice, el cuerpo de la muchacha, antes tan bello y agradable, se estaba descarnando, deshaciendo en fragmentos que se dispersaban por los cofres y relicarios de oro y cristal que había en la cripta. Mejor dicho,
No era el cuerpo de la muchacha el que iba a poblar la cripta, sino más bien los fragmentos de la cripta los que empezaban a girar en torbellino hasta componer el cuerpo de la muchacha, convertido ya en algún mineral, para luego volver a dispersarse hasta convertirse en polvillo sagrado de aquellos segmentos acumulados con insensata impiedad. Ah, básicamente, lo voy a decir de manera muy simple, ¿con qué visión te quieres quedar? ¿Con que al morir tu cuerpo se descompone y llegan gusanos y se lo comen y si te quedaras en la selva, pues los buitres te van a comer, los carroñeros te van a deshacer? Por eso la gente insiste y entonces quemamos a nuestros muertos y los guardamos en unas cajitas, pues, y los tenemos ahí arrinconados y llamamos y pensamos que están ellos, vamos al panteón pensando que nuestro ser ahí está, cuando lo que está son huesos y polvo, o pensamos en que ese polvo se transforma al paso del tiempo, se lo come el gusano, que se lo come el águila, que bla, 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 biológicamente se transforma, se convierte en material de vida nuevamente, pasa a la naturaleza para alimentarnos a todos. Entonces, con cada, dicen las culturas antiguas, con cada pedazo de maíz, con cada pedazo de elote que yo comía, vuelvo a comer a mis abuelos que están enterrados ahí. Ese es el proceso natural. ¿Cuál de los dos nos conviene más? ¿Cuál de los dos nos deja mejor? ¿Cuál de los dos nos hace más libres? Este proceso normal, natural, o este ya intrincado, violento, profundo, doloroso, de temor, de querer mantenernos en una situación que evidentemente no es tal. Entonces la chica, ¿con cuál de los dos me quedo? ¿Con una chica que gocé y que ahora está despedazada y eso me provoca ascos, miedo, temor? ¿O con que estos pedazos de chica al paso del tiempo, que ahí es lo que yo no alcanzo a ver, se volverán a integrar al universo entero? Como si la forma sustancial del cuerpo mismo del hombre, obra maestra de la creación, se hubiese fragmentado en multitud de formas accidentales y distintas entre sí. Como al morir no sabemos a dónde vamos, entonces parece que nos dispersáramos, pero no hay una dispersión, no está perdido. Alguien decía en algún tiempo, en términos de broma, en términos de comedia, ¿cuáles son las ciudades perdidas? Las ciudades perdidas son las que no se encuentran. ¿Por qué decimos que hay una ciudad perdida? No está perdida, ahí está, y ahí viven los pobres y está bien madreada. No está perdido un poco ese juego, convirtiéndose en imagen de su contrario. Forma ya no el ideal, sino forma ya no ideal, sino terrena, polvos y esquirlas nauseabundas que solo podían significar muerte y destrucción. Otra vez, ¿qué nos conviene más? Estos restos de nosotros que se espiritualizan, se deshacen y se espiritualizan, o quedarnos en esta situación de que somos cuerpo, solo en eso creemos, solo eso tenemos fe, y entonces las partes de nuestro cuerpo que se deshacen con la muerte nos siguen generando dolor, nos siguen generando angustia. Para el mero final de la novela, ya que están discutiendo el asunto del libro de Aristóteles que se quemó y etcétera, etcétera, encuentran un concepto que ya manejaban los monjes en sus lugares de estancia, el Coena Cipriani. ¿Qué es el Coena Cipriani? Un texto burlón, un texto cómico de las Sagradas Escrituras, digamos una brutal parodia. Todavía hay gente que los stand-ups cuentan chistes. Yo me acuerdo de niño, cuando contábamos algunos chistes sobre religión, sobre Dios Padre, Cristo, etcétera, siempre quedaba un saborcito así como de ay cabrón, no nos vaya a castigar Dios por estar contando chistes de él, como si eso fuera importante, pues en caso que existiera, como si fuera importante para eso, para la creación, para la vida. Y dice aquí que justo esa parte, este Coena Cipriani, este burlarnos, es la otra parte de nosotros. Hay una parte sagrada, hay una parte seria, hay una parte interesante, apasionada, pero también hay una parte desparpajada, de risa cómica, casi de valemadrismo, de flojera, que hay que aceptar y que hay que amar. Este encierro otra vez a nivel particular, a nivel personal, me ha llevado mucho a eso. Es decir, me encuentro tan obsesionado, perdí el trabajo, entonces tuve que reorganizar muchas cosas que llegué a tener en una hoja así escrito a las 10. Tengo mi clase de inglés, a las 11:30 tengo una charla de coaching, a las 12 leo mis libros, a la 1 me salgo a correr, a las 2 como, a las 2:30 descanso un poco.
Y entonces me encontraba otra vez con un tipo prefabricado de manera casi neurótica. Y no, dije, no, si hoy no quiero hacer nada, si hoy me voy a pasar viendo la tele, si hoy no quiero levantarme, si hoy me quiero regresar a dormir, lo voy a volver a hacer. Todavía está la maldita vocecita ahí dando lata de, güey, no estás haciendo nada, no estás produciendo, pero algún momento se acabará. Bueno, este Coena Cipriani dice, no existe, sin embargo, convento alguno en que los novicios y los monjes no se la hayan contado en voz baja, resumida y modificada de diferentes maneras, y algunos a escondidas la han transcrito, porque según ellos, tras el velo de la jocosidad, esta historia ocultaba secretos y enseñanzas. Es decir, que está esta otra parte. Perdona, pero no quiero parar y se me está acabando la pila, entonces voy a mover este proceso para acercarle la carga eléctrica. Muchas gracias, creo que ya lo logré. A ver si alcanzo a hacerlo, porque me está advirtiendo que ya se va y no quiero partirlo. Creo que sí lo voy a alcanzar a hacer. Oh, perdona. Ahí está, me muevo un poquito. Ok, solo que está escondido, solo que está puesto en voz baja. Los chistes que contamos en los sepelios, estar muy enamorado de nuestra chica y reconocer que tiene unas tetas maravillosas, que le encanta la relación sexual, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues si es mi novia, si es mi manita sudada, que nuestros padres tienen relaciones sexuales, ¿no? Y que mamá se muere de gozo y que papá puja y que se tiran pedos en el baño. Esta humanidad normal, que tiene también esa otra parte, que somos seres sagrados, pero también seres sangrados y seres como decía el texto ahí, que se tiran pedos, que tienen ganas de tirarse un pedo justo a la hora de la misa, cuando el sacerdote levanta la hostia y entonces la tripa le dice, güey, tienes que ir al baño. Esa es la humanidad, ¿no? Y que no está en contra y que no deberíamos seguirnos peleando porque solo nos ha dejado en una situación muy neurótica. Ok, son ya, son ya estas todas las verdades que poseemos, que si algún día alguien llegase diciendo que es capaz de extraer una verdad de nuestros sueños, ese día sí que estarían próximos los tiempos del anticristo. Sin embargo, cuanto más pienso en tu sueño, más revelador me parece. Yo creo, insisto que es muy parejita la novela, pero yo creo que el gran final, porque además, es decir, después de 400 cuartillas, casi siempre una buena novela decimos, güey, ya dónde nos colocó, qué va a hacer para terminar de resolverlo, qué va a hacer para cerrar. Y esta nos ha llevado muy arriba y todavía cierra, pero de manera maravillosa, es una gran sinfonía. El sueño del chico, de nuestro monje joven, este sueño revelador, loquísimo, aparece en Cristo, aparece San Francisco, que justo tiene que ver con el Coena Cipriani, que alguna vez había leído, pero que estaba guardado ahí en su subconsciente. Eh, son estas verdades que son reveladas, son este mundo que está puesto ahí de lo sagrado y de lo natural, de lo sagrado y de lo grosero, que se le aparecen de manera inconsciente. Esa parte del libro podría decir que es mi favorita. Vale la pena, ¿no? Porque después de haber trabajado mucho, de haber caminado la novela durante tantas horas, ese final es también como de hecho me ocurrió, pues eran las 11 de la noche y dije, no, pues ya una hora más y me pescó en esa parte, bueno, me dormí a las 3 de la mañana porque dije, no puedo dejar ya el libro, no puedo dejarlo detenido aquí en este momento, ya me pescó en la bajada, me pescó enfilado. Adelante dice, la risa libera al aldeano del miedo al diablo. Otra vez la discusión, ok, de por qué entonces esconder la risa, de por qué esconder en las aras de lo sagrado lo divertido, lo grosero. La risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos también el diablo parece pobre y tonto, y por tanto controlable. Pero este libro podría enseñar que liberarse del miedo al diablo es un acto de sabiduría. Dejar de tenerle miedo, dice al diablo, pero dejar de tenerle miedo a la vida nos volvería demasiado, demasiado atrevidos. ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo a la vida? Leí, porque está aquí en mi torre que sostiene estos libros, hace poquito también hicimos la entrega de Brian Weiss y este tema de Brian Weiss y las reencarnaciones. Y los mensajes de los sabios dicen, relájate porque todo está bien, porque no estás solo, nunca estás solo,
todo está bien, todo te está sirviendo para aprender, por eso estás colocado ahí, todo se va a resolver bien y lo que tú creas que no te va a llegar es porque si te llegara te haría mal. De acuerdo al camino que estás, vamos a pensar que fuera como ir caminando en el desierto y de pronto yo dijera, Dios, si estás ahí, si existes, mándame una caja de Coca-Colas. Y por cierto, ya que tú eres todopoderoso y que puedes todo, mándamelas en envase de vidrio y bien frías. Y 50 pasos adelante están ahí la pinche caja de Coca-Colas, bien frías, en el desierto, aparecieron de la nada. Y de pronto yo digo, ok, pero soy diabético. O no traigo destapador, así de idiota sería el ejemplo. O no tengo manos. Entonces, mis peticiones son tonterías, mis peticiones son ver las cosas desde un punto de vista absurdo. Hace poco también, claro, ese me dio una risa maravillosa. Este, Fui a presentar una obra de teatro en la cual me pidieron el paro que hiciera para unos jovencitos, para unos chavitos. Y, y entonces iba yo a leer una introducción. El asunto consistía en yo iba a leer la introducción de su obra de teatro y después iba a desaparecer, no iba a actuar, solo iba a leer la introducción. Me mandaron el texto, lo preparé, la vez que lo preparé les dije no lo voy a memorizar porque no es un personaje, es una introducción. Y entonces fui con los chavitos, su obra era espantosa, pues, o sea, la verdad es que fingí que tenía que irme, pero estuve 5 minutos, era horrible, muy voluntariosa, lo que tú quieras, pero era horrible. Y sin embargo yo abrí pues la obrita y me puse a leer la introducción, lo hice bien, lo hice con claridad, lo hice incluso pensé en que, claro, el personaje es así, el personaje, bla, bla, bla. Y ya hice lo que tenía que hacer y vi 10 minutos de la obra y me fui. Bueno, pues en la noche me escribe una chica de la obra, este, de manera maravillosa. Voy a sonar soberbio, pero fue muy tierno, fue muy bonito. Y me escribió diciendo, oye, pues gracias, gracias maestro por su participación. Sí, no te preocupes, muchísimas gracias a ustedes, bla, bla, bla. Y me dice, oiga, ¿le puedo decir algo? Y yo, sí, claro, es que le quiero dar un par de recomendaciones con respecto a lo que hizo. Y yo, ay, Dios santo, ok, a ver, pues qué interesante. Eh, en una de esas caminé, me moví lateralmente y entonces di la espalda al público para hacer un enfoque de lo que estaba puesto hacia la escena y me dijo es que cometió un terrible error que los actores no deberían cometer. Y yo, ay Dios, pues ¿cuál fue? Pues le dio la espalda al público. Durante 2 segundos le dio la espalda al público y yo leí en un libro que al público nunca se le da la espalda y yo dije, Dios santo, qué, qué manera tan tierna pero a la vez qué ganas tan neuróticas de un elemento que ya es viejo, que ya no existe, que ya nadie hace, y por otro pues, también pensé, qué huevos de escuincla de venirme a corregir eso. Ya en eso lo discutí, ya nada, solo me generó ternura, pues solo dije, va, está tan enamorada del teatro, ella quiere ser actriz, está tan enamorada del teatro, está tan enamorada de la actuación, que a sus 16 años, sabiendo nada, ya empieza a dar consejos. En términos del libro, el ejemplo lo traigo porque está tan religiosamente enamorada, ha puesto la actividad teatral y la actividad de la actuación en un nivel inmaculado, en algo sagrado, que ya nada lo puede corregir. Entonces, no se va a volver una aprendiz, no se va a volver una maestra de su arte, porque no tiene nada que ofrecerle a su arte, se va a volver un policía. Entonces se va a volver un juez, se va a volver un tirano de cosas que ella ni siquiera ha revisado. Ahora, ese ejemplo de esa niña está puesto también para mí. De nada serviría que desde aquí sirviera como un ejemplo absurdo. Yo también con lo que sé, con mi experiencia, con lo que he aprendido, cuántas veces me he vuelto tirano de mis amigos, de mis parejas, de mis hijos. Hablaba el otro día con uno de ellos y el gran conflicto era, chin, perdona, la verdad es que pues digo, la cagué, no hay vuelta para atrás. Saquemos de lo positivo, porque en realidad, bueno, pues eres un buen chico, no estás en drogas, terminaste tu carrera, pero no sé quién eres, cabrón. No, de niño no tuve, el otro día yo contaba una experiencia mía con mi papá y yo no tuve una así con mi propio hijo.
Y juré que lo iba a hacer porque mi papá en muchos sentidos también hizo lo mismo que yo. Bueno, pues lo olvidé por esa soberbia otra vez, por ese ponerme a ser juez, ponerme a ser el vigilante, ponerme a ser el inquisidor de los otros sin revisar que todo el elemento a trabajar está siempre puesto en mí. Ok, adelante dice, pero la ley se impone a través del miedo, cuyo verdadero nombre es temor de Dios. Ahí está, yo creo que la tesis del texto es, mientras le sigamos mientras sigamos teniendo miedo de Dios, que es nuestro creador amoroso, pero mientras sigamos temiéndole, está jodido. Desde el coronavirus hasta la guerra, hasta hasta las jubilaciones, hasta el atreverme a decir tengo 50 años y me voy a enamorar de una chica de 18, o el proceso contrario en una mujer, lo que quieras hacer, mientras esté puesto el asunto del temor a Dios, no vamos a desarrollar nuestra grandeza. Y de este libro podría saltar la chispa, del famoso libro de la risa de Aristóteles, la chispa luciferina, la chispa de Lucifer, que encendería un nuevo incendio en todo el mundo. Y la risa sería el nuevo arte, ignorado incluso por Prometeo, capaz de aniquilar el miedo. Es decir, si Prometeo o todos nuestros héroes griegos, todos nuestros héroes trágicos, si Romeo y Julieta, voy a usar a Romeo y Julieta, si Romeo y Julieta en lugar de generar una tragedia y de suicidarse, se hubieran reído de los pendejos prejuicios de su familia, evidentemente no hubiéramos tenido esta tragedia gloriosa, pero quién sabe si nos hubieran colocado en otro lado. Quién sabe si nos hubiéramos relajado tanto y no anduviéramos haciéndole ya los pendejos héroes, jugando al Romeo y Julieta, yéndonos de borrachos, y tomando terapia, y leyendo libros, y pidiendo perdón, hincándonos frente a la amada, y la amada también, guardando fidelidad, puras mamadas en realidad, porque el asunto si hubiera sido cómico, sería muchísimo más sencillo, mucho más sencillo. ¿Quieres estar? Pues aquí estamos y vamos enfrentando el mundo, y lo vamos enfrentando de buena manera. Y las veces que yo falle sexualmente, pues fallé y me cago de risa. Y las veces que tú pierdas el control, pues lo perdiste y nos cagamos de risa. El mundo sería muy otro si eso sucediera. Eh, Ok, el diablo no es el príncipe de la materia. El diablo no es el güey que está ahí atento a ver dónde nos tienta, cuándo tengo deseos sexuales, cuándo el hambre es más grande y aparece. El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda. Ahí está el demonio, ¿no? Entonces el demonio está, si yo en este ejemplo que les doy con esta chica estudiante de actuación, si no me río, entonces yo me hubiera ofendido. Oye, estás pendeja, ¿cómo te atreves a corregirme a mí? Bla, bla, bla. Ahí estaría el diablo. Ahí estaría el diablo. Cuando yo me río de esa experiencia y lo dejo pasar, aquí lo temeroso es que ella posiblemente a sus 16 años ya está pensando en ser un diablo de arrogancia escénica, diríamos, ya está pensando en ser una guardiana del arte y de la pureza. Ahí está el diablo. El diablo no está en la carne, el diablo no está en el gozo, en besarle las tetas a mi mujer, en que ella pase su boca por mi cuerpo, en que se me antojen las quinceañeras, en que yo me les antoje a las quinceañeras. Ahí no está el demonio está en la arrogancia, en decir yo jamás voy a caer ahí, yo como, yo nunca, yo santo, yo no peco, yo no pienso, yo jamás. Ahí es donde está el diablo. El diablo es sombrío porque sabe a dónde va y siempre va a ser el sitio del que procede. Ven, esta cita es verdaderamente una joya. El diablo dice sombrío, es decir, no es claro, no tiene luz, porque siempre va a donde en realidad procede, porque siempre quiere llegar al mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? Tener la razón, tener nuestra verdad. Entonces, de acuerdo, dialogo contigo, pero en realidad no voy a conceder. Vengo a dialogar contigo para que tú estés de acuerdo conmigo, para que tú reconozcas que estás equivocado y que yo soy el que tengo la razón. ¿Cuántas veces hacemos eso con nuestros alumnos y con nuestros hijos en un verdadero abuso de autoridad? ¿Y cuántas veces salimos mal de la relación con las parejas y con los amigos porque me acerco a hablar, pero en realidad no vengo a conocerte, no vengo a saber quién eres? Vengo a ver si entiendes, vengo a hacerte el favor de que entiendas que yo tengo la razón. Ahí está el demonio. Quizá la tarea del que ama, perdón, perdí la cita, pero enseguida la recupero. Quizá la tarea del que ama a los hombres consiste en lograr que éstos se rían de la verdad,
lograr que la verdad ría, porque la única verdad consiste en aprender a liberarnos de la insana pasión por la verdad. De manera muy sencilla podríamos decirlo que nuestra existencia está dada para el amor y aún en el amor habita la risa, no para la verdad. El punto, dicen algunos textos, es cuando llegues a tu juicio final no se te va a preguntar cuánto aprendiste, cuánta fe tuviste, cuánto conociste, cuánto recordaste, se te va a preguntar cuánto amaste. Pero ¿cómo puede existir un ser necesario? Esto es pura filosofía y complicadísima, ya para el final del texto. Porque resulta que el planteamiento, no sé si sea novedoso, seguramente no, pero el que hace Humberto Eco en la novela, que es verdaderamente sacudidor, yo encontré también esa respuesta en otros textos de carácter espiritual, concretamente en el curso de milagros y en las conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. A ver si lo puedo decir. Para la gente es muy fácil, lo tiene en el lenguaje, pensar que todo está definido. Es una pendejada y es una cuestión de hueva y de irresponsabilidad. Entonces, si mi novia regresa, si la chica con la que quiero estar vuelve, así lo quería Dios. Y si no vuelve, también así lo quería Dios. Yo desde adolescente, quizá por eso le entré también a la filosofía, eso me parece idiota, porque entonces se murió el tío Pepe. Pues es que se lo quiso llevar Dios. Y si el tío Pepe se salvó, es que también lo quiso Dios. Entonces yo decía, el pinche Dios nunca tiene falla. Qué chingón ser Dios, porque ahí sí no hay manera, pues las dos le salen. En cambio yo no. Hace poco alguien decía con respecto a una amiga que estaba muy mal, estaba muy enferma su mamá, y este amigo le escribía ahí en el grupo. Le dice, venga, ten fe porque seguro si rezamos con profundidad se va a salvar. Y yo decía, no es cierto, cabrón. La señora ya está muy grande, su mamá ya es muy grande, está muy enferma. ¿Por qué no decimos? Vete despidiendo de ella, se va a morir. Venga, pues así es la vida. A todos nos va a pasar, tan tan, se acabó. ¿Por qué esta especie de fe barata? Pues porque no tiene compromiso, porque si alguien me escribe a mí eso y me dice, güey, tu abuelita se va a salvar, vas a ver que si le echas ganas se va a salvar. Le digo, ok, güey, y si no se salva, ¿te vas tú? Si no se queda viva, ¿tú te mueres, cabrón? Pues no, porque a él le vale madre, porque es muy fácil abrir la boca para decir nada, para querer quedar bien. No tenemos compromiso. O sea, el asunto es, pues yo abro la boca y no pasa nada. No, güey, entonces mejor guardamos, mejor respetamos y además incluso mejor vemos cómo el mundo se mueve. Ok, bueno, todo eso porque el planteamiento es que sin duda sí hay un Dios que dio origen, este famoso ente de Santo Tomás, esta famosa fuente agustiniana, etcétera. Hay un Dios aristotélico, el origen, la causa primera. Sin embargo, ese Dios, la gran contradicción que plantea aquí la novela y Eco, es que no tiene resuelto nada. Sí está, pero no hay nada por resolver. Voy a poner un ejemplo que a algunos les parecerá profundamente sacudidor. Cuando vamos a jugar fútbol, sin duda está la cancha y el balón, y hasta los jugadores vamos a pensar. Pero lo que va a pasar en el juego no se sabe. Eso es creación pura. Ese es puro elemento que se está dando en ese momento. Evidentemente, si te preparaste, etcétera, mejor que el equipo contrario, lo que quieras, bueno, pues es parte de las influencias que van a ocurrir. Si eres mejor para una cosa que para otra, sin duda, ahí se va a manifestar. Pero no hay un azar, no hay un destino. Sería muy aburrido, nos estamos haciendo tontos, hagámonos más responsables. Y si perdí mi juego, entonces me pongo a entrenar más. Y mi mujer no se fue por el azar, no fue porque Dios quiso. Y la señora viejita no fue porque el COVID, fue porque tenía 10 meses de comer muy mal, de estar de sobrepeso, de tener una vida espiritual muy pobre, de no ser alegre, de no sonreír, etcétera, de los casos que fueran. Hagamos responsable de eso. Vivamos a partir de eso. Y no dejando las cosas puestas ahí. Entonces, el punto del planteamiento es sí hay una base, pero todo lo que ocurre después con esa base la estamos decidiendo en este momento. Es muy fuerte porque implicaría una especie de abandono de Dios. Si yo ahorita paro aquí, pum, le pongo alto a la charla porque a mí se me antojó, no puedo decir Dios quería eso. No, cabrón, fui yo. Y eso va a tener consecuencias, o favorables o negativas. Y entonces yo me hago responsable de eso. A partir de esto puedo ir generando una especie de diálogo existencial con Dios, porque sí es probable lo que te decía, sí es muy probable que haya situaciones que la divinidad no me permita
vivir o avanzar porque en su amor inmenso no me va a permitir que me parta la madre. No voy a tener un hijo de 3 años y lo voy a subir a la azotea porque quiere ver. Si mi azotea no tiene barandales, no tiene cuidado, lo siento, no subes a la azotea. Aunque te enojes y pienses que el destino no te quiere y bla, 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 no te hace bien. Pues más o menos sería esa misma realidad. Estamos pensando que nosotros manejaríamos nuestro destino y cuántas cosas de nuestro destino no las sabemos manejar. ¿Qué haríamos si esa situación se diera a cabo, ¿no? Si algunas cosas que he tenido yo mismo las he echado a perder, que estoy dándole lata a la divinidad. Bueno, todo esto, el resumen en la nota sería, pero ¿cómo puede existir un ser necesario, totalmente penetrado de posibilidad, un ser base, donde cualquier cosa es posible? ¿Qué diferencia hay entonces entre Dios y el caos primigenio? Otra vez, hemos pensado que Dios tiene un plan determinado para no llamarle caos. Pero ¿qué tal si Dios solo dijo, cancha de fútbol, jugadores, ahí está el balón? Ahí se entienden. Ahí háganle como puedan. Y tiene mucho sentido porque el sistema está dado, no lo necesitamos. No necesitamos que Dios participe del juego, sería incluso muy aburrido. Queremos ser libres, justo, pero esa libertad tiene una responsabilidad. Afirmar la absoluta omnipotencia de Dios y su absoluta disponibilidad respecto de sus propias opciones no equivale a demostrar que Dios no existe. Otra vez, si Dios es la condición, pero ya no la determinante, el gran miedo para nosotros, para los hombres, es que Dios no exista. Es interesante, pienso en el maestro Revueltas, pienso en Albert Camus, que me han enternecido en su capacidad de amar a los seres humanos, en su capacidad ética, en su capacidad de luchar y de explicar las contradicciones sociales, tipos que no creen en Dios. ¿Cómo entonces tipos que no creen en Dios resultan mucho más amorosos y bondadosos que tipos incluso metidos en religión o vigilantes del asunto religioso? Y viene también la última página, también es gloriosa, porque es la despedida de nuestro personaje. Yo solo voy a leerte el extracto final, dice, presintiendo ya la muerte de nuestro narrador. Me hundiré en la tiniebla divina, al morir me hundiré en la tiniebla divina, en un silencio mudo y en una unión inefable. Inefable es que no se puede tomar, no se puede explicar incluso, que no está clara. Y en ese hundimiento se perderá toda igualdad y toda desigualdad. Y en ese abismo mi espíritu se perderá a sí mismo y ya no conocerá lo igual ni lo desigual. Es decir, que solo aquí en esta existencia yo distingo el mal y el bien. Solo aquí en esta existencia yo distingo lo alto y lo bajo, la compañía y la ausencia. Pero en el otro, en este mar divino, no existen esos conceptos. Quizá por eso me da tanto miedo el cambio, porque estoy tan aferrado a lo que veo que me cuesta trabajo pensar que si aquí amo a mis hijos, Rodrigo y Jorge, como en la otra vida ellos desaparecerán como Rodrigo y Jorge. Como no logro entenderlo, mi cabeza no está hecha para eso, entonces yo podría escoger o determino y tengo fe y digo, ok, debe estar bien del otro lado, no tiene lógica para ponerse mal y tengo fe y doy ese salto, o me voy con mis miedos. Y entonces me aferro, estoy viejo, cansado, ya no hay medicina, ya cumplí con lo que tenía que hacer y me aferro a vivir para no separarme de mis hijos que tienen 60 y 50 años. ¿Qué puto sentido de venir a que me carguen, por ejemplo, ya ellos? Una existencia en donde yo me viera ahí hecho un guiñapo humano, mantenido por ellos, quizá conectado a 1000 aparatos en un hospital porque no quieren que su padre se vaya. En realidad soy yo también posiblemente el que seguramente generé ese proceso de no me dejen ir. Tú decides cuál de los dos, o tienes fe y das ese salto con libertad, con paz, con alegría, o te vas todo neurótico y te tendrán que casi arrancar de la existencia. De todas maneras te vas a ir o nos vamos a ir. Y ya no conocerá lo igual ni lo desigual, ni ninguna otra cosa. Se olvidarán todas las diferencias. Estaré en el fundamento simple, en el desierto silencioso donde nunca ha existido la diversidad, en la intimidad donde nadie se encuentra en su propio sitio. Caeré en la divinidad silenciosa y deshabitada donde no hay obra ni imagen. Hace frío en el scriptorium, me duele el pulgar,
Es decir, ya pasó del asunto filosófico y lo bajó nuevamente a lo terrestre. Hace frío en el escritorio, en el asunto de lo que sentimos. Me duele el pulgar seguramente de tanto escribir. Dejo este texto, no sé para quién, este texto que ya no sé de qué habla. Y dice la cita, es maravilloso, ya no sé de qué habla y no importa. Eso está bien bonito. Fíjense que ayer, otra vez atorado un poco en estas mañanas, donde de pronto digo, ay, gano bien poquito, trabajo muy poco, no hay teatro, ay, y me empiezo a angustiar otra vez por el hacer, por el hacer, por el hacer. Alguien para Julio Escartín me pidió unas fotografías para una presentación que van a hacer ahí de un grupo de teatro en el que participé, y entonces ayer le mandé 10 o 12 fotos. Y cuando las volví a ver, estas fotos que vienen desde cuando hacía mis trabajos en primer año de la escuela hasta el más reciente que he estado trabajando, me di cuenta que solo aquí lo voy a compartir. Me di cuenta que mis fotos, al paso del tiempo, son como esas fotos que yo de niño veía de los actores a los que admiraba. Es decir, yo veía fotos de Héctor Bonilla, o de el maestro, ay, se me escapa siempre el nombre, del maestro Ruiz, etcétera, y veía sus fotos y decía, wow, mira, pinches fotos de actores, ahí quiero estar yo. Y entonces, ayer que veía esas fotos, que se parecían muchísimo, que me encuentran en diferentes personajes de los que he hecho, que están iluminadas, que están con fulano actor o con sutana compañera, que están en tal obra o en tal, y que se parecían tanto a las que, y que están igualitas, yo diría, a las que vi en mi niñez, me dio mucha ternura, pues, porque, y de hecho me solté a llorar un rato porque pensé, no mames, lo logré. Nunca había pasado por esa reflexión. Dije, no mames, me hice actor. Es que yo empecé a estudiar actuación a los 25 años. Y no crean que fue un elemento donde todo el mundo estaba enterado de que yo quería ser actor. Estaban enterados mis mejores amigos. Y me acuerdo de un entrenador de fútbol que más o menos me apoyó, pero nada más, ¿eh? Era como una cosa que yo no tenía de manera abierta, pues, la duda quizá en la propia familia fue que, pues, que de pronto parecía como si hubiera sido una sorpresa. Cuando yo dije quiero ser actor, fue así como, güey, pues si no, mi hermano, que es futbolista desde los 6 años, trae un balón en las manos y toda su vida fue patear una pelota. Yo no, yo en realidad, no, porque era una pasión así como escondida. Bueno, ayer que veía esas fotos, de pronto pensé así con toda claridad, dije, güey, lo conseguí. O sea, ese niño de 6 o de 7 años que soñaba con algún día estar en un escenario, ayer regresé a hablar con ese chamaco y le dije, güey, llegamos, pues, llegamos y todavía falta un montón, así que está bien padre. Entonces, desde una mañana tensa, complicada, difícil, me quedé en una noche maravillosa que tuvo que ver con este final que terminaba de leer, porque dije, claro, sí está, ves, sí se consigue, solo que vemos muy cortito, vemos muy en lo inmediato. Entonces ahorita pensaba también, o ayer pensaba también, cuántas veces, y que eso creo que es la gran enseñanza, cuántas veces en un teatro de Madrid, de Portugal, de Londres, caminando ahí en las calles de Londres, entrando a dar función en Londres con un aplauso maravilloso de la gente, yéndonos a dormir en un hotel de poca madre, con servicio en la noche, caminando en Sevilla, en el mar de Porto, en Portugal, etcétera. ¿Cuántas veces de todas maneras mi neurosis me ganaba, ¿no? Y decía, ay, pinche escena, puta, mi pinche grupo, me peleé con fulano de tal, y hoy anhelaría caminar otra vez por ese espacio y diría, qué pendejo ir caminando, ir pasando por el Museo del Prado y pensar que iba neurótico porque no tenía dinero, porque qué iba a hacer cuando regresara a México. Somos seres humanos bien estúpidos en ese sentido. Nos gana nuestro ver aquí tan cortito, ¿no? ¿Cómo es posible que un paseo que en ese sentido era gratis, que era en otro país, que me estaba enseñando un montón, tampoco en ese momento era capaz de disfrutarlo? Ya no se diga de las parejas, ¿no? Que cuando están, yo digo, puta, ya está esta vieja, está de celosa, va a venir, va a querer que deje de leer, va a querer que salgamos al café, y yo quiero ver la televisión, y cuando no están, entonces el punto es, uy, cómo le extraño, ojalá me hablara un cafecito. En fin, no sé si esa parte de seres siempre anhelantes, al final de cuentas también sea el truco que nos haga mover. El término de esto es
no importa la meta, el rollo es caminar, no importa a dónde, no importa qué escribiste, importa lo que tú hayas querido hacer. Al final de cuentas eso es valioso. Veía también ayer un programa de unos drogaditos pobres, digo pobres porque me parece que la vida está súper cabrona para esos pobres cabrones, pero la verdad es que así lo escogieron. No soy ningún cínico. Así han querido vivir, esas han sido sus elecciones, ese ha sido su camino y en ese sentido también hay que respetarlo. Ok, y entonces dice nuestro personaje, hace frío en el scriptorium, que es el lugar este donde los copistas trabajaban, me duele el pulgar, dejo este texto, no sé para quién, este texto que ya no sé de qué habla. Y la cita en latín, la voy a leer textual, dice, esta rosa prístina nomine, nomina nada tenemos, que más o menos sería así. Lo digo porque no es porque sepa latín, sino porque este tema, la rosa en filosofía, es un tema sobre la metafísica, sobre el ser, sobre la ontología. Si la rosa y en toda su belleza y en todo su esplendor tiene una meta, tiene existencia, si cuando la nombramos se convierte en una rosa, si la rosa no tuviera nombre sería una rosa. Escuchaba a unos compañeros actores hace un par de días que hablaban sobre esas preocupaciones de Aristóteles. Las noches, la Gioconda deja de ser una obra de arte porque nadie la ve, solo se convierte en obra. Parecen preguntas absurdas y tontas. Cuando alguien la ve, entonces se convierte en una obra de arte. En las noches que nadie la visita, no es una obra de arte, es un cuadro normal. Bueno, esta rosa prístina, prístina en su nombre no la tenemos. Otra vez lo que decía de manera yo bruta con respecto a la pared. Cuando veo una rosa, el nombre me permite identificarla, relativamente me acerca, pero incluso cuando tengo el nombre, cuando digo su nombre, a esa rosa no la tengo. Yo creo que es otra vez una cuestión de filtros mentales. ¿Dónde está? Mi papá que ya falleció hace algunos años, cuando yo lo genero en la memoria, él aparece y entonces me fortalece mi día, o cuando lo genero en la memoria, nada tengo. Incluso cuando estaba vivo, tampoco lo tuve, porque le decía papá, pero no sé quién era. Y hubiera importado saber quién era él o quién soy yo. Esos elementos son los que se están preguntando sobre el arte de la novela. Por eso dice, no sé para quién está escrita, dice Humberto Eco, no sé para quién está escrita, pero el asunto es que está escrita y el asunto es que quiso escribirla. Cuando una vez que la terminé, por ejemplo, sobre ese sentido, ya fue, ya se acabó, ya no la puedo nombrar, seguramente la voy a volver a leer, no sé dentro de cuánto tiempo, la voy a volver a leer, no para entenderle, quizá para jugar esta ilusión de que una vez leída tampoco la tengo. Antes de leer el libro no sabía de qué se trataba, ok, ya lo leí, todavía no me entero, pero no cambiaría por nada leerla, no cambiaría por nada sumergirme. Un poco por ahí sería la vida. Ese ejemplo me parece afortunado. La vida sería como ese libro que no sé de qué se trata, no sé si quiero leerlo, nadie me pidió que viniera a leerlo, comillas, pero ya estoy aquí, no me perdería dejar de leerlo. Vale, muchas gracias. Esto es Master Vidal en YouTube y fue pues estas aportaciones sobre el nombre de la rosa del maestro Humberto Eco. Te espero en la siguiente entrega. Déjame tus comentarios si tienes a bien dudas, etcétera. Y bueno, pues te agradezco la atención. Chao.